Bien, vamos a ver el tema de la herramienta que vamos a usar para el tema de base de datos. El LibreOffice es una suite de oficina, como si fuera el Office de Microsoft, pero es libre, es gratuita, no tiene tantas exigencias en cuanto al tipo de máquina donde puede correr. Seguramente todos vamos a poder correr la última versión o una de las últimas. No necesitamos para este curso tener la última versión, porque los conceptos que vamos a ver están disponibles en cualquier versión de este LibreOffice. Les voy a compartir un poquito la pantalla para que vean algo nada más. Yo lo tengo acá instalado, el LibreOffice. Puede ser que esté en inglés, pero no hay problema. Ustedes lo pueden poner en castellano sin problema. Todo esto que yo generalmente hago está todo hecho en LibreOffice. ¿Sí? Esto es lo que sería el equivalente al Word de LibreOffice. Después tenemos el equivalente al PowerPoint. Este es un PowerPoint real, pero tenemos el equivalente al PowerPoint del LibreOffice. Tenemos una planilla de Excel que se llama Calc. Cuando ustedes abren le generan varios iconos. Uno de los iconos se llama LibreOffice, así nomás, es un iconito blanco, y le abre esta pantalla, que es una pantalla donde ustedes pueden tener los últimos documentos que trabajaron. El LibreOffice funciona, no tiene la misma forma del Office de Microsoft. El Office de Microsoft, cada programa como que maneja sus archivos, sus directorios, su trabajo. Acá, el LibreOffice es como si fuera un programa grande, y a partir de ese programa grande se van abriendo los otros. Acá tiene el documento para tipo Word. Fíjense que acá en el menú de cada uno ustedes pueden abrir un documento de otro tipo. Hoja de cálculo, ¿sí? El Excel tal vez lo usemos para la parte de, sea Excel o sea LibreOffice Calc, lo podemos usar para lo que es estadística y probabilidad. También tenemos presentación, que sería el equivalente al PowerPoint, si ustedes lo quieren usar. Este no lo vamos a usar nosotros, pero está disponible. ¿Sí? Y el que vamos a usar sí es el tema de bases de datos. Bueno, hay un dibujo de fórmula y el tema de base de datos. A diferencia de los otros, cuando uno abre una base de datos nueva, tiene que generar un archivo. ¿Sí? No es que abre algo vacío, sino que se genera un archivo. Esto lo vamos a ver después con mucho más detalle. ¿Sí? Y vamos a tratar de empezar a ver conceptos de bases de datos en base a este programa. ¿Sí? Este programa en realidad es una cáscara en realidad a lo que es la base de datos. En realidad esto es como si fuera una pantalla hacia el usuario. ¿Sí? Es lo mismo que es el Microsoft Access. El Microsoft Access es
una cáscara a lo que es realmente la base de datos. Nosotros vamos a ver realmente lo que hay atrás de este programa, qué es lo que se genera, los datos, dónde se guardan, cómo se manipulan, ¿sí? Cuando yo le hablaba de conjuntos, de búsquedas, de... todo eso tiene que ver con lo que pasa realmente con la información que está guardada en la base de datos, y no tanto que ver con esta pantalla que es una cáscara, una vista de lo que está pasando atrás, ¿sí? Entonces, tal vez le voy a tener que pedir que entre al sitio de LibreOffice y lo puedan descargar, lo puedan instalar. Es un programa un poquito grande. LibreOffice.org. El que está ahora es el 7.2, uno de los últimos, salió hace poquito. Ustedes los descargan y lo instalan. Si no quieren ponerse a instalar este programa tan grande, ¿sí? ¿Escucharon las opciones de los programas portables? Sí, que no es necesario instalarlos. Bueno, hay una página muy interesante que se llama Portable APPS. Esta Portable APPS en realidad es como un menú. Esta ventanita cuadrada es el menú, y este menú sirve para instalar muchos programas portables, ¿sí? Fíjense, acá van saliendo las novedades que hay. Y uno de esos programas es el LibreOffice que hay. Si ustedes van acá a las apps, y buscan, fíjense en todos los que hay un montón. Esto no hace falta instalarlo, esto ustedes lo bajan y el programa queda instalado en el lugar donde está esa ventanita. Están por secciones, ¿ves? Gráficos, Internet, música y video, y oficina. Acá en oficina tienen acá, LibreOffice, portable. Este también lo pueden bajar. Acá, fíjese, todavía el 7.2 no está hecho. Los programas portables van con un poquito más de retraso. El 7.2 salió hace poco, en cualquier momento se va a actualizar. Yo acá, fíjese, le muestro cómo tengo yo yo también uso los portables, ¿ven cómo es la ventanita? Y acá en el Office le quedan los distintos iconos para poder correr el Office. Yo lo tengo por dos lados. Tengo instalado por un lado y lo tengo en portable por otro lado. Soy medio obsesivo, porque lo uso. Porque esta es una computadora que a veces no puede instalar muchas cosas, entonces los programas portables es una opción porque no hace falta instalarlos. Si ustedes usan acá el portable, hacen clic y le va a abrir una ventanita. Tardan un poquito más los portables, pero tienen exactamente el mismo, que como si lo tuvieran instalado, lo pueden tener en portable. Y acá tienen la base de datos Base. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea del programa el LibreOffice?
Sí. Todo lo ¿Lo que... tenemos que bajar, profe? ¿Lo vamos a usar? Sí, sí, la idea es que lo usen en su computadora porque es la opción que vamos a poder usar todos sin mayor problema. Si no quieren instalarlo, si no quieren hacer mucho bardo en su computadora, lo bajan el portable y el portable lo único que hace es se descomprime en un directorio y queda en ese directorio, después borran ese directorio y ya no existe más nada. No les toca Bien. ningún registro, ningún programa, nada raro. ¿Sí? Porque aparte, todo lo que vamos a ver ahora para bases de datos con el LibreOffice, con el Base, lo van a aplicar si eventualmente en el futuro quieren usar el Access o mismo durante estamos haciendo el curso, si junto con el LibreOffice quieren usar el Access, van a ver que los conceptos son totalmente los mismos. Lo que tiene el Access es que es un software, al ser comercial, uno tendría que pagar licencia por el Office, en realidad esa es la de la ley. Hoy está un poco también metido en la nube, así que se está complejizando tener un Office de Microsoft trucho. Entonces, o uno lo tiene que craquear, y entonces ya se tiene que meter con todo el tema del crack y todo eso. En cambio, el LibreOffice usted lo instala, no le pide ninguna clave, no le pide ningún tipo de problema. Y aparte, el open source es lo que está avanzando bastante. Y conceptualmente, todo lo que vamos a aprender con LibreOffice es exactamente aplicable a Axis y a otras bases de datos, como se mencionaba Jonathan, ¿no? ¿Fuiste vos el que dijiste el tema de MySQL? Sí, sí. Es exactamente, todos los conceptos que vamos a ver son totalmente aplicables. Porque las bases de datos tenemos la ventaja de que trabajan de la misma forma. Es como aprender a manejar un auto o una moto. O sea, aunque hay muchas marcas, muchas fabricantes, una vez que uno aprende en uno, después cuando le dan otra marca, tal vez tendrá que ver dónde están los botones, pero el funcionamiento es prácticamente el mismo. Los autos también, saben que tienen el volante, los pedales, la caja de cambio, y se manejan prácticamente igual. Bueno, las bases de datos son así, aunque hay muchos fabricantes, muchas variantes, muchas formas de ver una base de datos, pero en el fondo, la parte de atrás, la mayoría son compatibles por un tema también de funcionamiento. O sea, cuando nosotros se programa algo, a veces se programa con la intención de que ese programa funcione en más de una base de datos. Lo que se llama el motor de base de datos. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña introducción del tema de base de datos, acá en el pizarrón. No sé si yo alguna vez lo hablé con usted el tema de base de datos cuando estábamos en primer año. Me parece que no. Me parece que no, profe. Lo que me parece que... Ahí se ve la otra cámara, ¿no? Sí, ahí se ve. Bien. Tema de base de datos. A ver, alguno que me pueda dar alguna idea de lo que es una base de datos. Y ¿Para es qué un sirve? repositorio que sirve para guardar cosas. Repositorio, bien. ¿Todos entienden el concepto de repositorio? ¿Alguno no sabe lo que es un repositorio? Pero o sea, suponiendo es algo donde, o sea, ponen cosas. Sí, es un lugar donde podemos guardar algo. ¿Sí? Básicamente. En una base de datos,
lo que guardamos son datos, básicamente, ¿no? Desde el punto de vista de la computación y los sistemas, ¿qué tipos de datos guardamos? Y usuarios, por ejemplo. O Datos de usuarios. stock de mercadería. No sé, cualquier cosa se puede guardar. Sí. Guardamos datos. Esos datos son características de cosas que queremos guardar. Un usuario puede tener nombre, puede tener un número de DNI, un login, una clave, una fecha de ingreso, puede tener mucha información. Un stock de productos puede tener un código de producto, el precio, el origen, quién es el proveedor que lo vendió, por ejemplo. Fechas. O sea, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a guardar datos organizados, ¿sí? Básicamente, esa es la idea de las bases de datos. Vamos a tener los datos organizados de alguna forma. Después vamos a ver bien cómo se organizan. Pero básicamente esa es la idea. Otro concepto. ¿Cómo están organizados los datos en una base de datos? Los datos en una base de datos están organizados en forma de tablas. Una tabla es una estructura rectangular, cuadrada, pero básicamente que tiene filas y columnas. Toda la información dentro de una base de datos se guarda en alguna tabla. Todo va a parar a una tabla que tiene filas y columnas. Entonces, cuando yo consulto algo a una base de datos, la respuesta hacia mí, como usuario, va a ser una estructura así de grilla, de columnas y filas. ¿Sí? Todavía no vimos qué es lo que hay en estas columnas y filas, pero conceptualmente, cuando yo le pido algo a una base de datos, la base de datos me devuelve algo en estructura de filas y columnas, siempre. Es la única forma que conoce la base de datos para responderme. ¿Sí? ¿Escucharon hablar el concepto de lo que se llama un servidor de base de datos o un sistema de base de datos? Y sería la parte física de la base de datos. Sí, pero no tanto pensando en la parte física, sino en la parte conceptual. La base de datos se podría decir que es como si fuera como digamos, un repositorio, ¿no? Como dijimos, vamos a usar la palabra repositorio. Pero básicamente es un lugar donde están todos los datos, que vamos a representarlo, por ejemplo, con un cilindro. ¿Sí? Que también se representan los discos o las máquinas. Generalmente la base de datos la podemos representar como si fuera un repositorio. Ese repositorio, de alguna forma, tiene un límite, ¿no? Donde están todos los datos ahí, guardados. Ahora, yo como usuario, ¿qué necesito? ¿Necesito toda la base o necesito la información de la base? ¿Yo manejo toda la información o partecitas de información voy manejando, generalmente? No, solo una parte. Partecitas, consulto a un cliente, consulto una lista de artículos. Si es una escuela, consulto a un alumno, consulto las materias que tiene,
cuáles son las notas. Si es un sistema de un museo, consulto las obras que hay, cuáles son los autores. Si es un estacionamiento, consulto cuántas cocheras hay libres, ocupadas, cuánto se pagó por la caja del día. O sea, voy consultando partes de información. O sea que la base de datos es como si fuera un libro, una biblioteca. Entonces yo como usuario, por otro lado, estoy consultando esa base de datos. Entonces yo me comunico a la base de datos, en cierta forma. Entonces yo manejo acá lo que se llama en cierta forma, en forma genérica, un cliente. Este cliente es un programa que se comunica con la base y obtiene información y me la muestra. Puede ser una aplicación que se programó generalmente son aplicaciones que se programan, que muestran ventanas con información, como la que vimos en el primer cuatrimestre, muy sencilla, pero básicamente es eso. Son ventanas que me dan información, que esa información van y la consultan a la base de datos. La base de datos le dijimos que en qué formato le responde. ¿Dijimos? En filas y columnas. Filas y columnas. La base de datos me responde en filas y columnas. Y yo después, en mi aplicación, tengo que arreglar los datos para mostrárselo al usuario, de la forma que el usuario los entienda. El concepto de sistema de base de datos o motor de base de datos es que la base de datos es un lugar donde está la información y a la cual yo me comunico. Ese es el concepto de motor de base de datos o sistema de base de datos. Esto puede tener muchas formas, ¿sí? Yo tengo un programa que se comunica con la base de datos y ese programa muestra parte de los datos que hay acá adentro. Acá hay muchas tablitas con información. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se relacionan, cómo se estructuran. Y me devuelve información también en forma de tabla, que pueden parecerse a una tabla esta o pueden parecerse a una combinación de varias tablas, esta información que me devuelve. Eso depende de lo que yo quiera. Entonces, este sería el concepto de motor de base de datos o de repositorio o de sistema de base de datos. Y yo voy a estar trabajando con un programa gráfico o de texto o cualquier otro programa que consulte a la base de datos y la base de datos me va a responder información. Yo acá estoy grabando, pero no está saliendo muy bien. Bueno, ya estamos terminando. Lo importante es el texto, el audio. Entonces, cuando nosotros hablamos de este programa que vamos a hacer, el Access, por ejemplo, o el LibreOffice Base, estamos hablando en realidad un poco de esto, del programa que ve lo que hay, los datos, pero también este programa tiene parte de esto. O sea que el LibreOffice es algo bastante especial en el sentido de que no es algo común. Es algo pensado para la oficina, algo pensado para cosas chicas. Entonces, tenemos la base de datos por un lado, los datos, y por otro lado también tenemos la forma de leerlos, de verlos en la pantalla. Yo quiero dejar bien en claro esto para que ustedes no se confundan lo que es una base de datos y lo que es el programa que vamos a utilizar para trabajar. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí.
Este programa tiene todo el manejo gráfico, ventanas, consultas, pero que solamente una pantalla externa que se va a comunicar con esta base de datos, en realidad, puede llegar a tener muchas formas. Puede ser un servidor completo, o sea, una máquina completa que sea solamente una base de datos, y yo con mi máquina me comunico a la otra máquina y obtengo la información. O como es en este caso el Access o el LibreOffice, es un archivo solamente. O algunos archivos a veces, que están en mi misma máquina. O sea, técnicamente esto está todo junto, pero conceptualmente son dos cosas distintas. Una cosa es el programa que yo uso para trabajar y otra cosa son los datos por los cuales yo me comunico. ¿Sí? Yo quería dejar por lo menos este concepto para que le quede claro. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Si no, ya creo que podemos ir terminando. Si después pueden ir buscando ese LibreOffice, yo igual le voy a dejar tal vez algún link ahí en el campus. Así Profe, una si lo pregunta. pueden ir mirando. Sí. ¿Todos los viernes vamos a tener clases? Esa es otra. Voy a un segundito, voy a dejar la grabación, así vemos algún otro temita más